Amados hermanos, imaginen la oscuridad total y asfixiante del imponente valle de Jezreel, justo en el lúgubre filo de la medianoche. El silencio sepulcral solo es interrumpido por la respiración agitada y celosamente contenida de un pequeño grupo de hombres agazapados entre las sombras y las frías rocas. A diferencia de los ejércitos tradicionales que marchaban con la gloria del metal, estos guerreros no llevan pesados escudos de bronce, ni vistosas armaduras defensivas, ni siquiera mantienen sus espadas desenvainadas listas para el combate cuerpo a cuerpo. En cambio, sus manos ásperas sostienen frágiles cántaros de barro, antorchas ocultas que amenazan con delatarlos y rústicos cuernos de carnero conocidos como shofares. El ambiente huele a tierra húmeda y miedo anticipado, mientras el viento nocturno corta sus rostros. Están a pocos metros de iniciar una maniobra que desafía toda lógica humana y militar, un evento que quedará grabado en la historia. Están a punto de lanzar un asalto frontal contra un inmenso y aterrador campamento compuesto por 135.000 guerreros enemigos sedientos de sangre. A los ojos de cualquier general experimentado o maestro de la estrategia militar antigua, esta misión no es otra cosa que un suicidio absoluto, una locura inexcusable. La proporción es desoladora y espeluznante. Por cada soldado israelita que respira en la oscuridad, hay 450 hombres armados hasta los dientes esperando en el valle inferior. Las matemáticas de la guerra aseguran una derrota catastrófica e inmediata. El nivel de tensión es máximo e insoportable en este instante crucial de la noche profunda. Un paso en falso sobre las piedras sueltas, una tos involuntaria, un solo ruido prematuro o el más mínimo destello de luz significaría la masacre instantánea y brutal de estos 300 hombres valientes y totalmente desprotegidos militarmente. Hoy viajaremos en el tiempo a una de las noches más aterradoras, sangrientas y gloriosas de toda la historia bíblica. Nos sumergiremos en los detalles de un momento que redefinió el concepto del poder divino frente a la absoluta debilidad humana. Analizaremos cómo el miedo más paralizante puede transformarse en la victoria más rotunda cuando el Señor interviene. Antes de descender juntos al oscuro campo de batalla y presenciar este milagro asombroso, asegúrense de dejar su valioso me gusta en este video. Es fundamental que también decidan suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras épicas exploraciones bíblicas semanales, donde la palabra cobra vida. Sus interacciones nos ayudan enormemente a seguir produciendo este contenido teológico y reflexivo para la edificación de muchos. Ahora, sin más demora, tomemos nuestras antorchas espirituales y continuemos con el relato histórico. Hermanos amados, para comprender verdaderamente la magnitud de este evento sobrenatural, debemos preparar el escenario mostrando la cruda y desoladora realidad del antiguo Israel. El pueblo elegido de Dios se encontraba sometido bajo una brutal y asfixiante opresión que llevaba ya 7 largos años ininterrumpidos. Sus opresores eran una coalición despiadada formada por los temibles madianitas, los sanguinarios amalecitas y diversas tribus nómadas conocidas como los hijos del oriente. La Biblia relata en el libro de Jueces cómo esta situación había degradado la vida diaria hasta niveles infrahumanos. El nivel de terror geopolítico era inmenso y constante en cada rincón de la región prometida. Los israelitas habían perdido por completo su dignidad como nación libre, viviendo aterrorizados como animales acorralados, obligados a excavar profundas e incómodas cuevas y sombríos escondites en las entrañas de las inhóspitas y elevadas montañas. El ciclo de sufrimiento era predecible y dolorosamente meticuloso en su ejecución destructiva. Cada año, justo en el momento más esperado de la temporada de cosecha, cuando el grano maduraba y la esperanza renacía brevemente en los corazones cansados, la tragedia regresaba con fuerza desmedida. El horizonte llano se oscurecía de repente con inmensas hordas enemigas que avanzaban de manera imparable. Montados en incontables camellos que levantaban densas columnas de polvo hacia el cielo, estos invasores arrasaban la buena tierra fértil exactamente como una destructiva plaga de langostas devoradora. Su objetivo no era simplemente vencer militarmente, sino quebrar el espíritu de una nación entera mediante el hambre extrema y la privación absoluta de recursos. Era una táctica de exterminio lento, diseñada sistemáticamente para mantener al pueblo sometido bajo un estado de constante agonía física y profunda desesperación psicológica. La destrucción causada por estas fuerzas hostiles no dejaba absolutamente nada en pie a su paso implacable. Arrancaban de raíz los cultivos recién nacidos, pisoteaban y quemaban los campos dorados de trigo que tanto esfuerzo habían costado sembrar, y robaban sin ninguna piedad todo el ganado disponible, desde bueyes y ovejas hasta los valiosos asnos utilizados para las pesadas labores agrícolas.
Esta devastación metódica y cruel dejaba al pueblo de Israel sumido en la miseria más absoluta y desgarradora, situándolos peligrosamente al borde mismo de la inanición masiva. Las familias enteras lloraban amargamente de hambre en el interior de sus oscuras cavernas montañosas, preguntándose dónde estaban los antiguos portentos divinos, que sus antepasados contaban alrededor de las fogatas. El clamor desgarrador de miles de voces quebradas subía continuamente hacia los cielos, buscando desesperadamente una respuesta que pusiera fin al suplicio. En medio de este escenario de profundo dolor y miseria continua, el histórico valle de Jezreel no representaba solamente un accidente de la geografía palestina. Era, en la práctica, el epicentro indiscutible del saqueo organizado y el símbolo físico de la humillación israelita más humillante. Esta vasta y fértil llanura se había convertido irónicamente en el oscuro campamento base de los formidables invasores beduinos. Desde ese amplio territorio llano, los madianitas orquestaban cada uno de sus asaltos despiadados, proyectando su densa sombra de muerte sobre las poblaciones vulnerables de los alrededores montañosos. El valle, que alguna vez fue testigo del trabajo próspero y bendecido de las tribus hebreas, ahora exhibía con arrogancia las miles de tiendas enemigas extendidas a lo largo de su vasta planicie. Fue precisamente en este contexto de total oscuridad y aparente derrota donde Dios decidió intervenir poderosamente. Amados hermanos, es en este clima de pánico generalizado donde tiene lugar un llamado divino verdaderamente insólito y profundamente oculto a los ojos del mundo. La escena nos traslada a un oscuro y pequeño lagar de uvas, un espacio hundido en la tierra diseñado exclusivamente para pisar la cosecha vinícola. Allí encontramos a Gedeón, un hombre claramente asustado y consumido por la ansiedad del entorno hostil. Estaba sacudiendo trigo apresuradamente en ese lugar angosto, buscando desesperadamente que los madianitas no lo vieran desde la distancia. El aire estaba cargado de tensión y el ruido de la paja separándose del grano debía ser mínimo para evitar atraer miradas indeseadas y letales. Era una labor humillante, un acto que reflejaba perfectamente el estado de ánimo derrotado de toda la nación, escondiendo su escaso sustento, por miedo a perder la vida misma. El contraste narrativo que nos presenta la escritura en este preciso momento es magnífico y posee un toque profundamente irónico que desafía la lógica humana tradicional. Mientras Gedeón se encuentra literalmente escondido en un hoyo cavado en el suelo, golpeando furtivamente unas pocas espigas para sobrevivir al día a día, recibe una visita celestial completamente inesperada. El ángel de Jehová se le aparece de manera repentina en medio de esa atmósfera de terror paralizante y opresión silenciosa. Las palabras que pronuncia este emisario divino resuenan con una autoridad incomprensible dadas las miserables circunstancias del momento. Le dirige un saludo que cambiaría la historia de Israel para siempre, llamándolo firmemente con un título de grandeza militar sorprendente. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, el cielo interrumpe la miseria humana con una declaración que rompe paradigmas terrenales. La declaración resuena clara y poderosa. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imaginen la tremenda confusión que estas palabras debieron causar en la mente de aquel humilde agricultor aterrorizado. ¿Cómo podía ser llamado un guerrero valeroso alguien que se ocultaba en las sombras por temor extremo a un enemigo invasor? La respuesta radica en que Dios nunca observa nuestra condición actual llena de limitaciones y flaquezas temporales, sino que mira con absoluta claridad el propósito final que ha determinado para nuestro futuro destino. La fe del propio Gedeón era mínima en ese instante crucial de su existencia. Él mismo procedía a cuestionar si el favor divino realmente los acompañaba, argumentando que estaban desamparados. Sin embargo, el Creador del universo había depositado su santa mirada sobre aquel hombre ordinario para convertirlo en el improbable líder de una liberación milagrosa sin precedentes. A pesar de sus múltiples dudas iniciales, sus profundas inseguridades personales y las reiteradas peticiones de señales tangibles como el vellón de lana para confirmar la veracidad del mensaje, Gedeón termina aceptando el monumental encargo divino que pesaba sobre sus hombros. Es así como convoca rápidamente a las tribus cercanas, logrando reunir un ejército inicial compuesto por 32,000 hombres israelitas dispuestos a plantar cara al opresor extranjero. Para cualquier observador casual, esta convocatoria podría parecer un éxito inicial razonable, un despertar del coraje dormido de la nación cautiva. No obstante, frente a la aterradora e inmensa coalición enemiga que acampaba plácidamente en el extenso valle, estos combatientes seguían siendo trágicamente pocos y estaban dolorosamente mal equipados para la gran batalla.
Pero lo que estaba a punto de suceder desafiaría absolutamente cualquier manual de táctica militar de la historia antigua. Hermanos amados, lo que ocurre a continuación es la narración de una purga incomprensible y dramáticamente tensa en la preparación bélica. En el capítulo 7 del libro de Jueces, Dios interviene nuevamente con una orden que debe haber helado la sangre del ya ansioso líder israelita. El Señor le indica claramente que el ejército reunido es demasiado grande para que Él les entregue la victoria sobre los madianitas. La justificación divina era que Israel podría envanecerse y atribuirse el mérito de la inminente salvación militar. Por ello, Dios establece una primera y radical criba en las filas del incipiente ejército hebreo. Ordena que todo aquel hombre que sienta miedo y esté temblando de pánico regrese de inmediato a su hogar en la montaña, abandonando el campamento militar sin recibir ningún tipo de castigo ni deshonra pública por su decisión. La respuesta a este singular decreto divino fue visualmente abrumadora y debió causar un profundo impacto psicológico en los que permanecieron firmes en su posición táctica. De los 32.000 valientes originales que habían respondido al llamado de guerra, 22.000 hombres dieron media vuelta y abandonaron masivamente las precarias líneas de defensa sin mirar atrás. Más de 2/3 del ejército completo reconocieron su inmenso terror frente a las abrumadoras fuerzas enemigas y decidieron marcharse para siempre, dejando a Gedeón con tan solo 10.000 soldados disponibles. La tensión en el campamento israelita seguramente aumentó de forma exponencial al ver cómo la mayoría de sus compañeros desaparecían por los polvorientos senderos que conducían de vuelta a la seguridad del hogar familiar. Sin embargo, este drástico y preocupante recorte numérico aún no era suficiente para cumplir el propósito divino. Para sorpresa y estupor de todos los presentes, Dios declara nuevamente que 10.000 soldados todavía constituyen un número excesivamente grande para ejecutar sus inescrutables planes soberanos. Entonces decreta la insólita y famosa prueba del agua que tendría lugar en las tranquilas orillas del cristalino manantial de Harod. El Oniteshia, Señor, le instruye a Gedeón que haga descender a la tropa restante hasta la fuente de agua fresca para beber y satisfacer la sed acumulada durante aquellas tensas horas de espera angustiosa. Allí, el líder debía observar detenidamente y separar a los combatientes en 2 grupos distintos, dependiendo única y exclusivamente de la postura corporal que adoptaran al momento de ingerir el vital líquido. Unos se arrodillarían completamente doblando sus cuerpos para beber el agua directamente del cauce, bajando la guardia y perdiendo completamente el contacto visual con el horizonte circundante. El otro grupo reducido, en un contraste evidente de actitud y estado de alerta constante, llevaría el agua a su boca, usando únicamente el cuenco de sus manos, lamiéndola como lo haría un perro vigilante, sin soltar nunca sus armas ni apartar la vista del inminente peligro que acechaba en la lejanía. El resultado final de esta inusual selección estratégica fue asombrosamente restrictivo y profundamente dramático para las aspiraciones militares de Israel. De los 10.000 hombres que habían llegado a la orilla del manantial de Harod, solamente 300 adoptaron esta posición defensiva extrema. Dios habló de nuevo confirmando que con ese minúsculo puñado de 300 guerreros entregaría el vasto campamento madianita en sus manos, salvando a toda la nación oprimida de su largo y doloroso sufrimiento histórico. La tensión de ir a la guerra total había alcanzado niveles insoportables. Amados hermanos, es crucial transportar nuestra mente y nuestros sentidos a las oscuras y frías horas previas al inminente estallido del gran combate. Podemos casi percibir en el ambiente el penetrante y acre olor a estiércol de camello, mezclado con el humo espeso de miles de fogatas que emana sin cesar desde el gigantesco campamento enemigo situado en el valle profundo. Se suma también el olor a cuero sudado y a grasa animal quemada que caracteriza a una horda nómada de tales proporciones abrumadoras. El sonido predominante en esa planicie no es el tintineo del acero, sino el murmullo continuo y sordo de los ronquidos pesados de innumerables hombres durmiendo plácidamente, creyéndose completamente seguros en su apabullante superioridad numérica. Mientras tanto, un viento frío y cortante de madrugada golpea fuertemente los rostros tensos y decididos de los 300 valientes. Con un sigilo absoluto y moviéndose suavemente como si fueran auténticos fantasmas en la densa neblina nocturna, los hombres de Gedeón se dividen tácticamente en 3 escuadrones compuestos por exactamente 100 soldados cada uno. Lentamente y con extrema precaución, comienzan a rodear por completo los vastos límites perimetrales de la inmensa horda beduina que reposa ajena a su fatal destino inminente. El momento elegido para iniciar la acción no fue producto de ninguna casualidad militar fortuita. Era exactamente el principio de la guardia de la medianoche.
tal como relata fielmente Jueces, capítulo 7, en su versículo 19. Esto representaba el instante de mayor vulnerabilidad psicológica para cualquier campamento antiguo, justo cuando ocurría el relevo de los centinelas somnolientos y el resto del gigantesco ejército enemigo se encontraba sumergido profundamente en las pesadas y oscuras aguas del sueño más reparador posible. La tensión se corta con un cuchillo mientras esperan la orden vital. Gedeón, firme en su posición elevada y estratégica, finalmente da la señal, preestablecida, que desatará el caos incontrolable. De repente, el silencio sepulcral del valle dormido se desgarra violentamente con un estruendo ensordecedor que hiela la sangre de cualquiera que lo escuche. Imaginen el sonido abrupto y catastrófico de 300 cántaros gruesos de barro, rompiéndose de forma simultánea e implacable contra las afiladas rocas de las montañas circundantes. Al instante siguiente, un resplandor cegador provocado por el fuego de 300 antorchas ardiendo intensamente ilumina la densa oscuridad desde las alturas que rodean al inmenso campamento enemigo asustado. A esta perturbadora combinación de ruido y luz se suma inmediatamente el prolongado y aterrador sonido grave, vibrante y sostenido de 300 shofares sagrados resonando poderosamente como trompetas del mismo juicio final. Como si fuera la culminación de una tormenta perfecta desatada desde el cielo mismo, los 300 israelitas rugen al unísono con una voz potente de trueno, ensordecedor, gritando a pleno pulmón, por Jehová y por Gedeón. Es en este preciso y caótico segundo donde ocurre la impresionante virada narrativa, el giro sobrenatural que cambia el rumbo de la historia. Una intervención divina implacable entra en acción de forma destructiva sobre los opresores impíos. El Dios de los escuadrones de Israel desata un terror sobrenatural, profundo y misterioso, sobre las mentes confundidas de los enemigos invasores. El inmenso campamento madianita despierta, abruptamente sumido en un pánico ciego, claustrofóbico y totalmente irracional frente a la inesperada emboscada nocturna. Sus ojos, aún pesados por el sueño interrumpido, no logran enfocar correctamente la realidad que los rodea desesperadamente en medio de las sombras traicioneras. Al ver repentinamente el círculo de fuego brillante de las antorchas por todos lados y escuchar el continuo estruendo bélico reverberando violentamente en las montañas, creen erróneamente estar completamente rodeados por un ejército enemigo incalculable y superior. Comienza entonces una carnicería visceral y espantosa en medio de la densa oscuridad del campamento maldito. Los madianitas y amalecitas, presas absolutas de la paranoia extrema y la locura colectiva desatada por el cielo, desenvainan torpemente sus afiladas espadas de hierro. En su desesperación por sobrevivir al supuesto ataque masivo, comienzan a masacrarse unos a otros de forma brutal y sangrienta entre sus propias tiendas de campaña. Mientras los cuerpos caen por miles, los 300 israelitas permanecen firmes e intactos en sus posiciones tácticas elevadas, observando perplejos cómo el propio Dios destruye a su acérrimo enemigo sin que ellos tengan que derramar sangre. Hermanos amados, debemos aterrizar este majestuoso evento histórico y milagroso con una lección espiritual directa, profunda y sumamente poderosa para nuestra vida cristiana cotidiana. Dios orquestó cada detalle de esta noche y redujo deliberadamente el vasto ejército original de Gedeón de 32,000 hombres a un minúsculo grupo de tan solo 300 valientes con un propósito extremadamente claro y definido en su mente santa. Su objetivo principal era destruir por completo, y desde la raíz, el nocivo orgullo humano que frecuentemente contamina nuestros corazones frágiles. El Señor quería evitar a toda costa que la nación de Israel pudiera presumir arrogantemente diciendo en su interior: mi propia mano fuerte y mi inmensa capacidad militar me han salvado de la aniquilación total frente al adversario letal. La gloria de la salvación inmerecida debía pertenecer única y exclusivamente al Creador soberano. Es fundamental aplicar este poderoso principio divino directamente a nuestras circunstancias actuales como espectadores atentos y creyentes comprometidos con la verdad bíblica revelada. En muchas y repetidas ocasiones a lo largo de nuestra agitada trayectoria vital, experimentamos situaciones dolorosas donde Dios interviene y reduce intencionalmente nuestros recursos terrenales más valiosos. Vemos con asombro y desconcierto cómo aleja misteriosamente a ciertas personas influyentes de nuestra vida privada, disminuye drásticamente nuestras finanzas estables o simplemente quita sin previo aviso todos aquellos apoyos lógicos y materiales en los que confiábamos ciegamente para garantizar nuestro bienestar emocional diario. Nos encontramos de pronto en un valle oscuro, despojados de armaduras protectoras y espadas afiladas.
dejándonos completamente solos y dependientes frente a la abrumadora inmensidad de los gigantescos problemas cotidianos que amenazan con destruirnos por completo. Quedamos reducidos a luchar junto a nuestro minúsculo escuadrón de 300. Sin embargo, esta aparente y desgarradora vulnerabilidad existencial no ha sido diseñada de ninguna manera para destruirte ni para avergonzarte públicamente frente a los que te rodean y te observan detenidamente cada día. Por el contrario, este proceso de purga y vaciamiento personal tiene como único objetivo asegurar categóricamente que, cuando finalmente llegue la anhelada victoria en medio de tu peor y más profunda oscuridad, no te quede absolutamente ninguna sombra de duda en tu corazón fortalecido. Sabrás con total certeza que el triunfo obtenido fue única y exclusivamente producto directo de la poderosa mano extendida y la inmerecida gracia salvadora de nuestro Dios Todopoderoso, actuando a tu favor maravillosamente. La obediencia fiel a las extraordinarias estrategias divinas reveladas en su palabra perfecta, por más ilógicas, descabelladas e incomprensibles que parezcan a la razón humana, siempre termina desatando lo maravillosamente sobrenatural. Amados hermanos, si esta extraordinaria historia bíblica ha encendido la llama de su fe y les ha recordado firmemente que Dios es quien pelea nuestras batallas más oscuras, dejen un gran amén en los comentarios de abajo. Compartan este documental con alguien que necesite saber que su victoria está muy cerca. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video.